La semana pasada hablamos que lo primero que quizás un cristiano debe entender es que Dios desea prosperar, pero que Dios no le llama quizás prosperidad a lo que el mundo le llama solamente prosperidad. Algunos recuerda, dijimos que prosperidad es tener todo lo suficiente para hacer la voluntad de Dios. En Dios, prosperidad y su voluntad están juntos. La definición del mundo de prosperidad es libertad financiera. ¿Sí? ¿Alguno vio algún video de YouTube cómo conseguir libertad financiera, la importancia de la libertad financiera? Y cuando uno se fija para qué la libertad financiera, para viajar, ¿no? Para tal cosa, para no tener estrés. Y aunque no me parece un mal objetivo, yo creo que la libertad financiera en el reino sencillamente es estar libre del afán de las riquezas para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, que tengas todo lo suficiente para hacer la voluntad de Dios. Y no solamente dinero, porque para hacer la voluntad de Dios no necesitas solo dinero, necesitas salud, necesitas fe, necesitas tiempo, necesitas recursos. Entonces, Dios dice que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. Pero fíjese que debemos entender que la prosperidad de todas las cosas y la salud está ligada a la vida del alma. Entonces dijimos que debemos aprender a administrar la vida del alma. ¿Sí o no? ¿Sí? Estoy haciendo un repasito. ¿Sí? La vida del alma. ¿Qué hay en el alma? ¿Usted recuerda? La pastora lo ha enseñado en Filo, y usted quizás si viene de otra congregación se lo han enseñado. El alma está compuesta por 3 facultades, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Usted sabe? Las emociones, los pensamientos y la voluntad. La vida del alma reside en esas 3 cosas: pensamientos, emociones y voluntad. Entonces, ¿qué está diciendo acá el Espíritu Santo a través de Juan? La prosperidad va a venir a que yo aprenda a que mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad vayan en dirección a la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Y dijimos, sí, estoy haciendo un repaso, dijimos que el alma, por lo menos para la semana pasada, el Señor traía a mi corazón estas 3 palabras, que era obediencia, que la obediencia purificaba el alma, sabiduría, que la sabiduría tenía que ver con edificar, y visión para direccionar, ¿sí? Esto es para los que quizás no estuvieron y tampoco lo vieron. La obediencia, diga conmigo, va a purificar mi alma. ¿Se acuerda? Pedro dice que somos purificados en el alma por la obediencia a la verdad. A la verdad. Y yo les recomiendo a toda persona que esté en este lugar que antes de cualquier otra cosa pueda ver que su vida está en línea con la voluntad de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que está quizás juntado, Dios te ama si estás juntado, pero el deseo de Dios es un amor de pacto, que puedas casarte. ¿Sí? La Biblia no aprueba, no es el deseo de Dios un amor fuera de un pacto. Entonces, casarte sería una buena opción para obedecer el diseño de Dios. Entonces, la obediencia pone un fundamento, pero la sabiduría es hacer crecer. ¿Me explico? ¿Sí? Estoy haciendo un repaso y ahora vamos a ir, para mí, a un enemigo de la prosperidad del alma, ¿sí? Que hoy vamos a hablar de la angustia. No sentí hablar de la angustia. Entonces, la obediencia es el cimiento, ¿sí? Es el cimiento. Pero luego la sabiduría me da principios para crecer. Pero luego la visión es, ¿se acuerda? Hubo una definición que dimos de visión, y es que visión es ver lo mismo que Dios ve de mi futuro. Porque el ser humano puede elaborar su propia visión, su propio sueño, su propio, como le llamo. Yo estudié trabajo social y en trabajo social se llama el proyecto de vida. Qué importante que los jóvenes tengan proyecto de vida, y claro que es importante, pero hay un momento donde vos no solo creás un proyecto de vida, sino que querés vivir en la visión que Dios tiene para tu vida.
Entonces, obediencia es la base, sabiduría es la edificación y para mí visión es lo que te va a dar dirección. Hay gente que ya conoce a Cristo hace años, tiene una base de obediencia, administra su vida con sabiduría, no tiene deudas, no tiene el corazón con agujeritos, decía chiquitita, pero por ahí no sabe para qué está en la tierra. Si se muere se va al cielo, pero todavía no percibe que está caminando en la voluntad de Dios. Entonces, quizás no es que falte obediencia o que falte sabiduría, es muy probable que falte visión. Visión. Esas tres cosas, ¿sí? Entonces, hoy yo quiero hablarte de un enemigo de eso, ¿sí? Y quiero hablarte de la angustia. Esta semana venía a mi corazón esa palabra, y quiero que me acompañes. ¿Cómo que la angustia va a ser un enemigo de la prosperidad? Bueno, recordá que prosperidad no la estamos ligando a estar lleno de plata, sino a tener lo suficiente para hacer la voluntad de Dios. La suficiente salud, el tiempo, ¿sí? Los recursos. Y quiero que me acompañes al Salmo 4. Yo le pido al Espíritu Santo que Él me dé su gracia, ¿sí? Que Él me dé su gracia, que Él pueda fluir a través de esta palabra y pueda bendecir tu vida. Nosotros hemos aprendido con la pastora, con nuestra mamá, al escucharla, al verla, y es que no queremos usar este lugar para entretener ni para satisfacer un deseo de hablar. Queremos que usted salga de acá edificado, entrenado, ¿sí? Ahora, ese es nuestro deseo, pero tiene que ser también su deseo. ¿Sí? Tiene que ser su deseo, ¿sí? No es lo mismo escuchar para sentirme mejor que escuchar porque quiero que Dios adiestre mis manos para luego yo ir y trabajar con esa palabra en mi vida, trabajar con esa palabra en mi interior, en mi casa. Así que desde ese lugar estamos, ¿sí o no? Desde ese lugar queremos que el Señor nos dé herramientas. Quiero que me acompañe al Salmo 4, verso 1. La Biblia habla, Jesús dice que los últimos días serán días que la angustia se iba a multiplicar. ¿Sí? La angustia iba a ser un enemigo a causa del temor. Y dice, y la angustia de las cosas que sobrevendrán. La angustia y el temor, usted no hace falta que yo le diga que son dos de las cosas con las que hoy más se lidian. ¿Sí? Y yo veo que hay una espiral descendente que puede empezar por la angustia, deviene en una profunda tristeza, si se sostiene pasa a una depresión, si se sostiene hasta que la persona pierde toda ilusión de vivir o hasta que una persona hasta decide quitarse la vida, o si no decide quitarse la vida, es tanto el poco valor que tiene en su vida que se entrega a vicios, se entrega al pecado, se entrega a destruirse porque no se encuentra valor, no encuentra el valor que Dios tiene con su vida. Entonces, como Jesús dijo que en los últimos tiempos el temor y la angustia a causa de las cosas que pasan en el mundo iba a venir, la iglesia debe ser una voz profética. ¿Sí o no? La iglesia debe ser una voz profética. Alguien dijo que un buen mensaje se prepara con la Biblia, yo creo que le agregaría algo a esa frase, ¿no? Pero con la Biblia y el periódico, decían, ¿no? Que sea un mensaje para el hoy. Y yo le agregaría no solo la Biblia y el periódico, sino la voz del Espíritu Santo. Pero es importante, y hoy hay mucha angustia. ¿Sí? Y quiero darle la definición bíblica de angustia y la definición actual de angustia. ¿Alguna vez sintió angustia, fuerte angustia? ¿Sí? ¿Cuánto? A ver, levánteme la mano. ¿Cuánto hemos sentido angustia fuerte? Y ahora yo le voy a dar la definición. Primero le voy a dar la del diccionario y después le voy a dar no la de la Biblia, sino la del hebreo. Angustia significa aflicción, congoja o ansiedad. Es una aflicción interna, una congoja, como algo que molesta por dentro, o una ansiedad. Después dice también que es un temor opresivo. Mire, eso es de un diccionario secular. Ya podemos armar una prédica con esa definición. Es un temor opresivo. Hay gente que hasta se le manifiesta en una opresión física en el pecho. Nunca llore,
usted sabe que viajo mucho, nunca oré tanto por gente que me dice, siento una opresión en el pecho. Fui al médico y no tengo nada, pero siento una opresión en el pecho. Entonces, dice temor opresivo, pero así lo definen los diccionarios seculares, sin causa precisa. Como que la angustia a veces viene y no tiene a veces ¿por qué está mal? Y como que no sé. Como que de la nada, como que estoy mal, ¿sí? Como que eso es la angustia para el diccionario hoy. Y mire lo que dice el Salmo 4:1. Usted sabe que David pasó por muchos momentos en su vida. Usted puede leer en 1 Samuel su historia, puede leer en Reyes su historia, puede leer en Crónicas su historia, pero en los Salmos usted ve quizás no tanto su historia, sino el alma de David en medio de sus historias. ¿Sí? Usted ve que, por ejemplo, en Reyes en un momento él comete este pecado de adulterio y asesinato, pero el Salmo 51 es lo que él escribe en su oficina mientras él está pasando por ese momento de condenación, de error y demás. O sea, Dios quiso con David y con otros hombres dejarnos dos cosas, su historia, pero como el corazón de David era conforme al corazón de Dios, Dios quiso dejar cómo él resolvía algunas cosas. David es muy sincero en los salmos, habla de temores, habla de que a veces dice, mis ojos están gastados de tanto llorar, ya no encuentro fuerza dentro mío de tanto llorar. O sea, David era un hombre como usted y como yo, conforme al corazón de Dios, un guerrero, pero de carne y hueso. ¿Cuántos son de acá de carne y hueso? A ver, levánteme la mano. ¿Cuánta gente de carne y hueso hay acá? ¿No? Y hay distintas carnes y huesos. Hay carne y hueso más fuerte, otra más débil, algunos más almáticos, otros más mentales. ¿Sí? Hay gente que es muy sensible y otra que es muy insensible. Estos días le decía a Romy que hice un descubrimiento, ¿le puedo contar? Por ahí la psicología ya lo hizo. Pero descubrí que hay gente que escucha con las emociones y hay gente que escucha con el intelecto. Y descubrí que hay gente que tiene una escucha madura y escucha con las emociones y el intelecto. Eso capaz que ya está en la psicología, yo no lo sé. ¿Cómo te diste cuenta, José? Porque veo a alguien que me viene a hablar y me dice, y me dijo tal cosa, y claro, me agranda todo porque lo escuchó con la emoción. Es más consciente de lo que la persona le hizo sentir que de lo que la persona dijo en realidad. Esa es una persona que escucha mucho desde las emociones. ¿Sí? Está muy consciente de lo que el otro le hizo sentir cuando habló, no tanto de lo que habló, porque después el discurso que reproduce está o exagerado o le faltan palabras, porque escucha desde la emoción y la emoción agranda todo. ¿No? ¿Hay alguno acá así? ¿O alguna? Bueno, mejor no digo nada. No, y cuando me miró, ¿no? Ahí la miró así nomás, pero en su mundo interior parece que la miró así. Porque escucha, hombre o mujer, yo he visto hombres así y mujeres así. Pero después he visto que hay hombres o mujeres que escuchan mucho con el intelecto, no tanto lo que le hacen sentir, sino lo que dijo. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué dijo? Y tienen una memoria exacta de lo que dice, pero no conectan tanto con la emoción del otro. Che, te estoy diciendo que se me murió mi perrito. Ah, ¿y de qué? No, es re importante para mí. Ah, ¿sí? Como que escucha acá. Y me di cuenta que una escucha madura tiene las dos. Escucho lo que digo y trato de conectar con lo que sentís para más o menos entender lo que está diciendo. ¿Qué tiene que ver esto con David? No sé, se lo quería contar. Yo, por ejemplo, me he transformado en alguien, si me dejás solito, escucho mucho las palabras. ¿Sí? Yo por ahí alguien llora cuando me cuenta algo y yo no es que necesariamente voy a llorar, porque estoy muy pendiente de lo que está diciendo, pero bueno, hay que estar consciente de lo que el otro siente también. Ese es un entrenamiento que estamos haciendo. Pero David era un hombre que él en su salmo no reparó. Él como se sentía, y me gusta porque el Espíritu Santo puso su sello a eso, dijo, quiero que mi iglesia también escuche esto. Entonces la angustia es, definido por el diccionario, dijimos un temor opresor sin causa
definida, es también una aflicción, una congoja. Pero mire lo que dice David en el Salmo 4, verso 1. ¿Está conmigo? ¿Sí? Josi, ¿qué tiene que ver la angustia con la falta de prosperidad? Ahora vamos a ver que mucho. Mucho. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Mire lo que dice acá. Cuando estaba en angustia, David está recordando, cuando yo estaba en angustia, tú me hiciste, y yo no lo entendía, digo, ¿cómo es esto? Cuando estaba en angustia, tú me hiciste, y no entendía. Escuche, hermano, porque acá hay una clave contra la angustia. Digo, si yo digo, yo estaba en angustia y vos me hiciste reír, me sacaste de la angustia. Pero no dice eso David. La palabra que David usa no parece ser una palabra que vaya a sus emociones, sino a su perspectiva. ¿Cómo, José? Claro, yo estoy angustiado y Dios, en vez de resolverme la angustia, curándome eso que me preocupa, me ensancha. No sé si me explico, no sé si me estoy explicando. Y cuando fui a la definición de la palabra angustia, literalmente la palabra angustia significa ser estrecho. ¿Me sigue o no me sigue? Entonces, la palabra angustia significa estrechez. Y la primera mención de la palabra prosperidad en la Biblia significa ensanchar. Entonces me doy cuenta que si yo en algún lugar de mi vida estoy en estrecho, es muy probable que esa área se transforme en un área de angustia para mí. Y casi toda área en la que yo soy próspero es porque aprendí a ensancharme en esa área. ¿Me sigue o no? Cuando yo estoy angustiado, vamos a poner un ejemplo, estoy angustiado por X cosa. ¿Yo qué quiero? Que la angustia se me resuelva cuando eso se me resuelva. Pero Dios dice, no, quizás no está en la resolución de eso tu angustia, está en que te ensanches. Quiero que te ensanches. Me he dado cuenta que la persona que siempre está en angustia es porque suele estar estrecha. Y David dijo, cuando estuve en angustia, que es una emoción, en realidad lo que estaba es estrecho. Por eso cuando Dios trabajó conmigo, dice David, no me cambió la emoción solamente, me agrandó, me hizo ensanchar. Y yo hoy vengo a decirte que Dios nos quiere hacer ensanchar. Que muchas cosas que nos preocupan son porque tenemos que crecer. Una vez vino el pastor Daniel González y dijo algo que a mí me quedó. Y él dijo, dice, conseguir $1.000, ¿te es un problema? Sí, dijimos todos. Y él dijo, qué loco, porque para Messi no es un problema. O para tal otro no es un problema. Entonces, a veces la solución al problema es crecer, decía él. Y me acordé de eso cuando preparaba esta palabra. David dijo, cuando estuve en angustia, estrecho, me ensanchaste. Y qué loco, nos tenemos que poner de acuerdo, porque a veces nosotros queremos que Dios trabaje en nuestra emoción y Dios quiere trabajar en nuestra amplitud. Decirle a alguien, Dios te quiere ampliar. Oh, hermano, dígaselo con ganas. O dígale, Dios me quiere ampliar. Y la angustia quiere que yo me enfoque en eso que no tengo, que no me sale, que no puedo, que no esto. Escuche, por favor. Estudiando, porque toda esta semana vino esta palabra a mi corazón y no entendía mucho y me hizo estudiar toda la semana. Y me he dado cuenta que Dios también enfoca, pero la angustia suele enfocarse en lo que no tengo, en lo que no es para mi tiempo,
pero Dios me suele hacer enfocar en la instrucción que Él me quiere dar, en lo que Él sí ya me dio, en lo que Él sí puede hacer, en lo que, o sea, la angustia tiene un enfoque, el Espíritu Santo tiene otro enfoque. Y encontré un montón de versículos donde Dios ensancha personas. ¿Cuántos quieren ser ensanchados en este tiempo? Ensancharte. Es muy probable que el área en el que hoy te esté causando angustia, ¿a cuántos hay áreas que todavía que nos causan algo de angustia? A ver. Después hay gente que es una angustia caminando. ¿Pero por qué? Y porque le dio demasiado riel a esa estrechez. Hay gente que es estrecha, es como chiquita. Es como un bebé. El bebé dice, quiero eso, y quiere eso, y no ve que tiene 1000 juguetes y quiere ese que agarró el otro. Porque ese bebé es estrecho. Pero la solución a la angustia es ensancharse. ¿Vamos bien? Es que me anoté tantas cosas, hermano, usted me perdona. Entonces, ¿cuál es el problema de la angustia? Es la estrechez. Fíjese que la angustia es la emoción de la estrechez. La angustia es la emoción de que estoy estrecho por caprichoso, o estoy estrecho por miedo, o estoy estrecho porque no conozco otra cosa, pero debo crecer. La angustia es una emoción o un temor, pero debajo hay una estrechez mental. Hay una estrechez. Por ejemplo, yo la observo a mi mamá, ¿no? Que hoy está muy fachera, ¿sí? Siempre está fachera. Ella se levanta fachera. Pero yo a veces la veo, ¿no? ¿Y cuántos le hemos contado algún problema a la mamá? A ver, levánteme la mano. O le ha querido contar. Y no se anima porque lo va a retar. Entonces usted se queda ahí. Pero a mí me ha pasado que a veces yo he estado estrecho con algo, mamá, y como que estoy ahí. Y cuando ella me da su perspectiva, habiendo pasado, claro, está muy amplificada por el proceso. Y me he dado cuenta que casi siempre que yo he ido con un tema con angustia y estrecho, a veces Dios no es que quería como solucionar eso, era algo que servía para agrandarme, para que crea más, para que espere más, para que aprenda más, para que venía a ensancharme. ¿No es loco, hermano, que yo vaya con angustia y Dios quiera ensancharme? Dios quiere que te ensanches. Que te ensanches. Esa palabra ensanchar, si usted quiere anotar, ¿sí? Y yo oro y pido al Espíritu Santo que Él, mientras estamos compartiendo la palabra, esté trabajando en nuestros corazones, ¿sí? Esa palabra ensanchar tiene que ver con ampliar. Y cuando hablamos de ampliar, yo estos días estaba pensando, ¿sí? Dios nos puede ampliar para los costados, Dios nos puede ampliar hacia arriba, Dios nos puede ampliar hacia abajo. ¿Me sigue? Ahora vamos a poner un poquito profundo. El apóstol Pablo dice que el amor de Dios tiene 4 dimensiones. Dice que el amor de Dios es alto, dice que el amor de Dios es profundo, dice que el amor de Dios es ancho y dice que el amor de Dios tiene longitud. O sea, cuando Dios quiere ampliarnos, a veces quiere que miremos más hacia arriba. Voy a poner un ejemplo. Si alguien acá está en angustia porque falleció un familiar, lo cual obviamente es difícil, quizás la solución a ese familiar no va a volver ahora porque yo llore. La solución está en ampliar mi visión, que aunque si era creyente no está en este plano, está con el Señor. O sea, es una amplitud de visión. Me he dado cuenta que el primer mártir de la iglesia, ahora vamos a ir, Esteban, cuando él está con las piedras, cuando está frente a las piedras, Dios a él no lo redime de las piedras, le ensancha la visión y le muestra el cielo. Entonces Dios,
Vos fíjate que en Esteban no es que dice, no es que ellos no pudieron tirar la piedra. Oh, no podemos, no podemos. Porque, escuche, porque hubo otro caso en el que sí Jesús detuvo piedras. La mujer que la encuentra en el acto de adulterio, Jesús con una frase, él detiene y nadie le puede tirar una piedra. Pero ¿cómo a esta pecadora no le pueden tirar piedras, pero a este justo sí le pueden tirar piedras? Fíjese cómo a Esteban Dios, el enemigo quería que él se fije cómo Dios me va a estar pasando esto a mí, estas piedras, si yo soy un hijo de Dios. Pero Dios, en vez de dejarlo en esa estrechez, ¡pum!, le amplió el cielo. Decía, uy, veo a Jesús, tirame acá, papi, porque no estoy estrecho. No estoy estrecho, estoy amplio. Dios me está haciendo ensanchar. Y quiero decirte que Dios te quiere hacer, ¿qué? Ensanchar. No te quiere, nos quiere. Yo también necesito ser amplio en mi interior. Entonces, la palabra para ensanchar es la palabra rakhab. Mire vos, para un hijo, rakhab. Y significa literalmente ampliar. Y quiero ir a algunos versículos y algunos ejemplos. ¿Sabe cuál es el primer lugar donde aparece esta palabra? ¿Le parece que vayamos y la leamos un cachito? A Génesis 26. El primero que experimentó esta palabra rakhab, que es la misma palabra para ampliar y prosperar. Hermano, escuche, a veces nosotros queremos prosperar acá y Dios lo primero que quiere que prospere es acá. Y a veces lo que viene antes de una prosperidad financiera es una amplitud mental, es una amplitud del alma. En el mundo prosperar es tener más, ser amplio hacia afuera, pero fíjese que en Dios prosperar tiene que ver con ampliar, ensanchar el corazón y vaya a saber qué cosas más. Entonces, si alguien está sintiendo la emoción de la angustia, la presión de la angustia, ¿podemos orar para que se vaya? Sí, claro. Claro que esa es una emoción que se debe ir. Pero si en la mente si seguimos estando estrechos, esa emoción o esa opresión va a volver una y otra vez. Si yo hoy estoy angustiado porque algo que me hicieron me dolió y alguien me ora o mismo yo perdono y esa angustia se va, pero si yo no aprendo a ensancharme y a entender que la gente ofende y a entender que nadie es perfecto y a entender que maldito el hombre que confía en el hombre, a menos que yo ensanche mi visión, esa angustia va a ser un ciclo constante por mi estrechez. Recuerde, la angustia suele ser la emoción de la estrechez. Yo sé que es fuerte y alguno mira, qué poca alma que tiene usted, pastor, ¿cómo decir eso? Yo estoy mal y usted me dice que crezca. No, pero Dios quiere lidiar con la angustia. Mire, le voy a decir algo. La Biblia profetiza en Isaías que Jesús vino a quitar el espíritu angustiado. ¿Por qué? Porque cuando el alma sufrió mucha angustia de pequeños, mucho dolor, ¿sí? Mucho quebranto, mucho, ¿no? Hay gente que le hicieron cosas de chiquito y no pudo defenderse, no pudo, o sea, eso quedó en su alma. Pero dice Jesús que hay un espíritu angustiado, ya eso pasa a ser parte como de la identidad muy interna de la persona. Y Jesús dice que Él vino a quitar el espíritu angustiado y el manto de luto. Esa gente suele pasar por un proceso de oración, de que la palabra, la unción del Espíritu Santo empieza a tocar y a quitar esa angustia. Pero luego hay angustias que vienen por ser estrecho. Debo crecer, ¿sí o no? Usted ve a Jesús, hermano. Mire el discípulo. Jesús dice que ya 5.000 personas lo estaban siguiendo, estaban en el desierto. ¿Con qué le vamos a dar de comer? Lo que los angustiaba a los discípulos, como Jesús no era estrecho, dice, denle ustedes de comer. Nosotros tenemos un poquitito. Tenemos un estrechito, chiquitito. Pero aunque Jesús, no es que ahí tenía recursos físicos, Él no era estrecho en su fe, no era estrecho en su confianza, no era estrecho en su relación con el Padre. Y de 5 panes y 2 peces hubo un milagro.
Se anima a decir conmigo, esa definición me gusta, es instagramiable. ¿Sí? Diga conmigo, la angustia suele ser la emoción de la estrechez. ¡Ay, mi angustia que no puedo cambiar! Bueno, quiero sacarme esta angustia. Vamos a trabajar la estrechez. Quizás estoy estrecho acá. Debo crecer. Y para crecer, ahora vamos a ver que dijimos que el amor de Dios tiene arriba, ¿no? De chiquito cantábamos, ¿no? Tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no, tan ancho que... O sea, ese es el amor de Dios, son expresiones de su amor. Y ahora vamos a ir un poquitito hacia ahí. Pero vamos a Génesis 26, vamos a ver la primera vez que esta palabra ensanchar aparece en la Escritura. ¿Le está sirviendo esto? ¿Dios está enseñándonos o trabajando dentro nuestro? ¿Sí o no? Hace unos días atrás miraba el video de un youtuber muy famoso, creo que es el más famoso del mundo, y se llama Beast. ¿No? ¿Vistes? Mr. Beast. A Sama le gusta mucho, a mí también me gusta a veces mirar algunos videos, a otros no. Pero Mr. Beast mostraba un video, ¿no? Y él mostraba un video, hoy tiene, no sé, ponerle 26 años y es multimillonario, mega archi, supermillonario. Pero mostraba un video de cuando él tenía 15 años. Y grabó un video y él decía, le grabo este video a mi yo dentro de 15 años o 10 años. Oh, si no tengo $1.000.000 para cuando estás viendo este video, lo habré hecho todo mal. Y todo re estrechito el muchacho, ¿no? Todo así como si no tengo esto, si no tengo aquello. Y él hizo un video mirando ese video hoy de grande y con todo lo que tiene. Y dice, wow, no puedo creer que yo pensaba así en ese momento. Qué estrecho que estaba y ahora creció en esa área. Dios quiere que crezcamos. Ahora, hermano, si usted me permite, quiero solo enumerar algunos enemigos del ensanchamiento, ¿sí?, que perpetúan la estrechez, por ende la angustia. Uno de ellos, usted agáchese ahora, ¿sí? Porque como siempre decimos, viene el palo, y usted se agacha si no es para usted, y si es para usted, como siempre le digo a usted, quédese y deje que le pegue. Uno de los enemigos que perpetúan la estrechez interna, externa, económica, relacional, lo que sea, ¿sí?, es ser independiente de Dios e independiente del cuerpo del Señor. Cuando yo me muevo solo, ando solo, no escucho a nadie, yo sé todo, yo sé solo, después vas a vivir en ciclos de angustia por la estrechez. Algo que también incrementa y perpetúa el ciclo de la estrechez, por ende de la angustia, es el no recibir el consejo. ¿Pero qué abre el corazón para que dejemos de ser estrechos? La dependencia de Dios, el amar el consejo. ¿Cuánto amamos el consejo acá? Primer consejo, el de Dios, hermano, la Escritura. ¿Sí? Génesis 26, ¿lo tiene? ¿Está conmigo, sí o no? Génesis 26, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Digo conmigo, en los días de Abraham. ¿En los días de quién? De Abraham. O sea, en los días de Abraham hubo hambre. Ahora Abraham ya no está en la tierra, este es Isaac, pero también experimenta una temporada de escasez y de hambre. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Escuche el 2. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. ¿Por qué le dice no desciendas a Egipto? Porque en el anterior hambre que hubo en la tierra de Abraham,
Abraham descendió a Egipto y casi pierde a la esposa. Entonces, ¿qué tenía Isaac? Él lo único que tenía era el ejemplo de su papá de qué se hace en una crisis. También tenía el ejemplo de fe del papá, tenía el ejemplo de obediencia del papá. Él, de hecho, fue la ofrenda que en el monte Abraham estaba. O sea, Isaac tenía un montón de cosas en las que su papá le había dejado amplitud. Pero en una crisis, Abraham resuelve ir a Egipto y toma una mala decisión que casi le cuesta el matrimonio. Entonces aparece Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. ¿Qué era Egipto para Abraham? Egipto era la forma en la que mi papá resuelve las cosas. Por lo menos esa crisis. Abraham es un hombre de fe y lo bendecimos en nuestro papá de fe. Pero una de las formas en las que podemos mantenernos en estrechez es resolver los problemas como los venían resolviendo nuestros padres. A menos que hayamos tenido padres que se movían en fe. A veces algunos no hemos tenido el ejemplo. Y usted sabe, hermano, que lo que vimos y oímos tiene un poder en nosotros. Sí, yo quiero ser distinto, pero no sé cómo. Porque yo no vi cómo se ama a una mujer. Sí, yo la amo a mi esposa, pero no vi cómo se demuestra, no tuve cómo. El poder del ejemplo es muy fuerte, es como el fumador pasivo, está ahí y sus pulmones también se están contaminando. Entonces, la primera vez que aparece la palabra amplitud, aparece en medio de una crisis en la que Isaac está en su mente pensando en ir a Egipto y Dios le tiene que venir a decir, no vayas a Egipto. Y quizás hay gente en este lugar que en este tiempo se siente tentado a resolver las cosas como las resolvieron los antiguos. No, yo recuerdo, papá y mamá decían, bueno, se separaron, ¿qué le vamos a hacer? O cuando llegaba a cierto punto y bueno, mamá gritaba y papá se iba. O mamá agarraba la sartén y se la daba por la cabeza. Son formas de resolver crisis de forma cultural. Eso mantiene la estrechez. Lo mismo que estrechó a los anteriores, nos va a estrechar a nosotros. Entonces viene la voz de Dios a decirte, no desciendas a Egipto. Y quizás hay alguien que hoy necesita no descender a Egipto. Estoy estrecho económicamente. Bueno, yo recuerdo que mi papá me dejó el número del prestamista ese, que bueno, después le cortaron 5 dedos, pero bueno. Pero la cuenta la pagamos. Pasa que después es fácil volver a resolver con la estrechez que se nos dejó en un área. Amado, yo le quiero decir algo. Aunque hayamos tenido padres, yo doy gracias a Dios por mi papá y mi mamá, gente de Dios que amó al Señor, pero hay áreas en las que necesito ir acá. Necesito ir acá. ¿Sí o no? Necesito ir acá a la oración. Necesito ir a doblar mis rodillas. Y Dios desciende, porque, escuche, ¿me sigue o no? ¿Me está siguiendo o no? Isaac está en un tiempo de estrechez mundial. O sea, no es un hambre que vino sobre Isaac, es un hambre mundial. Pero ahora vamos a ver que en medio de un hambre mundial, Isaac se ensancha, prospera. Es esa palabra que usa el Salmo 4. Y Dios quiere, independientemente de lo que pase, Dios quiere hacernos ensanchar. ¿Lo cree? Sigamos. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo, el 2 por favor, que yo te diré. Ni siquiera te la estoy diciendo ahora, te diré. Pero ahora le dice, habita como qué. Escuche eso por favor, amado, escuche. ¿Habite como qué? ¿Habite como qué? No, yo no quiero ser forastero, yo quiero ser el dueño. Yo quiero ya tener mi moto. No, yo quiero tener ya lo mío. Quiero mis vacaciones, quiero lo mío. Quiero mi churli. Quiero mi
Estoy cansado de estar solo, estoy cansada de estar sola. Quiero lo mío, no quiero andar como forastero. ¿Forastero qué es? Alguien que no tiene algo propio. ¿Y cuánta gente por cansarse de no tener lo propio usa estrategias? Pero mire lo que dice, la seguridad de la prosperidad de Isaac no estaba en dejar de ser forastero. Mire dónde estaba, y acá tenemos que ponernos de acuerdo. Dice, habita como forastero en esta tierra y estaré. O sea, la bendición no está en este momento de la vida en que tengas lo propio. La bendición es que estés conmigo. Ya llegará lo propio. Ahora estás conmigo. No sé si me explico. Habita como forastero. Y si mira la bendición, dice, tus nietos tendrán esta tierra por heredad. Pero hoy a vos te toca, en esta temporada, habitar así. Pero tu bendición no está en lo que puedas poseer, está en que yo esté con vos en esta decisión. La pregunta es, ¿Dios está con nosotros en las decisiones que tomamos? Porque si no, esas decisiones van a llevarnos a la estrechez, a la angustia y a un ciclo que no termina. Me llama la atención, amado, porque Isaac tenía promesas de habitar esa tierra. Y Dios le dijo, vos también vas a andar como forastero. Pero dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Diga conmigo, la bendición comienza no cuando tengo, sino cuando Dios está conmigo. Y ahora Dios está con Isaac y no le dice, bueno, conformate solo con que esté con vos. Le dice, y te bendeciré. Primero, no desciendas a Egipto. No vuelvas atrás, no vuelvas al mundo, no vuelvas atrás. No vuelvas a lo que a tu papá casi le cuesta su matrimonio. No vuelvas ahí. Otra cosa, habitar como forastero es un rato. La bendición no está en que tengas lo tuyo ahora. La bendición está en que yo esté con vos. Yo te voy a ir dando las instrucciones. Te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Te las voy a dar, tranquilo. Ya llega el tiempo de poseer lo tuyo. Ahora concéntrate en mi presencia. ¿A cuánto le está sirviendo lo que estamos hablando? Amado, ¿cómo esta generación vamos a vencer la angustia? No tratando de cambiar de emoción, sino ensanchándonos, siguiendo la presencia de Dios y su instrucción. La instrucción del Señor. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Vamos a leerlo todo. El 4, por favor. Dice, multiplicaré tu descendencia. ¡Wow! Como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras y a todas las naciones, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¡Wow! 5. Pero a él le toca ser forastero por un tiempo. ¿A alguien le gusta ser forastero? No es tan bueno, no está tan bueno sentirse forastero. Pero hay un tiempo en la vida de Abraham que le tocó ser forastero. En la vida de Moisés le tocó ser forastero. En la vida de Isaac le tocó ser forastero. Aún al pueblo de Israel le tocó ser forastero. ¿Sabe por qué? Y Dios le dijo, te permito ser así para que cuando veas un forastero te acuerdes que un día vos también fuiste forastero y lo ayudes. Versículo 5, es muy larga la historia. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mandamientos y estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, el 6. ¿Dónde habitó Isaac? Donde Dios le dijo. Donde Dios le dijo. Él quería irse a Egipto porque él quería quizás tener algo propio, pero Dios le dijo, quédate como forastero, yo te voy a bendecir. Y habitó, o sea, ¿qué hizo Isaac? Obedeció, diga conmigo, obedeció. ¿Qué hizo Isaac? Obedeció. ¿Alguna vez usted se encaprichó con algo como yo? ¿Sí o no? ¿Cuántos nos encaprichamos con algo? A ver. Los momentos que nos encaprichamos, ¿no fueron momentos de mucha angustia? Dígame si no. Al principio te motiva. Voy a lograrlo. Al principio estamos motivados. Después te das cuenta que quizás no es el tiempo, y eso empieza a producir otras emociones y termina en angustia. Y si no lo soltamos rápido, termina en depresión.
o en una tristeza muy profunda. Pero ¿qué hizo Isaac? Isaac no llegó a ese ciclo porque obedeció rápido. Obedeció rápido. Isaac se ensanchó a la manera de Dios. Pero acompáñenme el versículo 12, si podemos ir. ¿Le está sirviendo? ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Isaac para ensancharse? Vamos a ver que termina ensanchándose. Primero, no se movió a la manera incorrecta de sus padres. Abraham es un gran ejemplo, pero en esa la había errado. Entonces, no se movió por cultura, escuchó a Dios. Escuchó la instrucción de Dios y dice que habitó en esa tierra. Y usted ve que en esa misma tierra, si usted después quiere leerlo, él, aunque no fue a Egipto, cometió el mismo error del papá. Le llamó a la mujer hermana. Aunque no fue a esa tierra, tenía todavía las costumbres de Abraham en esa, ¿no? Un poco miedoso, de que tuvo miedo que lo maten. Y dice que era muy hermosa su esposa y le llamó hermana. Bueno, o sea, fíjese cómo a veces queda en nosotros vestigios de cómo se hacen las cosas. Y Dios a veces quiere implantar su palabra en nosotros y crear de nosotros una nueva cultura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿En qué área era estrecho los nuestros? ¿En qué área era estrecho? Yo me acuerdo, y con el permiso de mamá lo voy a contar porque ella lo cuenta en filo. Yo me acuerdo que de chiquito yo veía las discusiones de papá y mamá, ¿no? Y como todo matrimonio discutían. Pero yo de chiquito pensaba, ¿no? Y digo, mamá siempre se queja porque no le compra el lavarropa, porque hace frío, le duelen las manos y ella tiene que enjuagar afuera. O sea, ¿qué le cuesta a mi papá comprarle un lavarropa? Yo de chiquito pensaba, o sea, no le está pidiendo, ¿vio esa canción que dice, por amarte bajaría una estrella? No le está pidiendo eso. Le está pidiendo un lavarropa. Y yo la veía a mamá, que muchas veces en invierno tenía que lavar, y a veces me tocaba a mí, estaba yo así que no le compraste lavarropa, mirá cómo estoy yo acá. Y yo lo bendigo a mi papá porque mi papá era un hombre de oración, pero en ese área era muy estrecho. Lo bendigo con todo mi corazón. Pero era muy estrecho en lo económico. Y a veces las discusiones que a veces eran fuertes o prolongadas eran porque esas cosas a mamá le importaban. En el área que mamá era amplia, él era estrecho y no se ponía de acuerdo. Y yo me acuerdo que de chiquito dije, no dije por qué papá es tan estrecho, pero hoy le puedo poner palabra, digo, ¿qué estrechez en esta área? Era una causa de angustia en el matrimonio por la estrechez en esa área. ¿Cuántos le dicen al Señor, Señor, ayúdame a no ser estrecho? A creerte. ¿Sí o no? Amén. Yo necesito, hermano, crecer en mi interior. ¿Usted también necesita? Yo lo necesito de verdad. Lo necesito de verdad. Necesito que el Señor me ensanche. Y hay personas que la estrechez se le transformó en un capricho, en una fortaleza, le ha costado relaciones, le ha costado trabajos, le ha costado proyectos. ¿Qué silencio, hermano? Usted sabe que cuando usted está en silencio yo le pregunto si me va a tirar con algo o si estamos escuchando. Pero el 12 dice algo. O sea, lo primero es que Isaac obedeció y habitó. No sabía muy bien qué iba a hacer, pero habitó. Recuerde, en la tierra había hambre. Escuche esto es impresionante. En la tierra había hambre. O sea, ¿qué significa que había hambre? No había sequía. O sea, no es que faltaba agua, faltaba fruto. No es que dice que sequía es porque falta de arriba, que baje el agua. Pero hambre es que falta que la tierra dé fruto. Pero mire lo que dice acá, el 12. Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Cómo va a sembrar si hay hambre?
¿Cómo Isaac va a sembrar, que dejar esa semilla hasta que pase el hambre? Hay hambre, papá, ¿qué va a sembrar? No está dando fruto la tierra. Y sembró Isaac, ¿en qué tierra? En esa tierra, en la tierra de la obediencia. Se llamaba Gerar, pero es la tierra de la obediencia. Y cosechó aquel año, el mismo año de la hambruna, Isaac estaba cosechando, ¿cuánto? Cada semilla que sembraba cosechaba 100 por esa semilla. Ahora, hermano, ¿cuál es la tierra de la bendición? ¿La que yo quiero o la que Dios quiere? Fíjese que en la misma tierra donde había hambre, a Isaac le producía por semillas 100. Debemos aprender este principio. Donde Dios marca, lo que Dios dice, lo que Dios habla, esa es la tierra de tu bendición, ¿sí? Y Dios quiere en este tiempo que está llegando el 2026 acomodarnos algunas cosas. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció. En el momento que todos estaban con hambre, él se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿En qué contexto estaba? En un contexto de hambre, pero él tenía una instrucción del cielo. ¿Cuántos creen que el cielo tiene instrucciones para esta temporada de nuestra vida? Levánteme la mano si usted lo cree. Yo lo creo, hermano. Yo creo que en este octubre, que ya cierra, noviembre, diciembre, yo debo oír a Dios. Debo estar fino para el año próximo. Dios, ¿querés que estudie algo? Dios, ¿querés que emprenda algo? Dios, ¿querés que deje de hacer algo? ¿Que empiece a hacer otra cosa? Dios, ¿qué querés? Porque en la tierra que vos me lleves, voy a sembrar en esa tierra, o sea, voy a invertirme y voy a cosechar al 100 por 1. Yo sentí, hermano, muy fuerte que para nosotros vino un tiempo de ensanchamiento y que a veces estamos angustiados porque estamos estrechos. Entonces la solución a la estrechez es el crecimiento. Crecer. Crecer. Diga conmigo crecer, 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 crecer. Vamos, un poquito más. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Wow. Sigamos, porque acá estamos llegando a la palabra ensanchar, que la venimos recorriendo desde allá atrás. E Isaac se fue de allí. ¿Qué hizo Isaac? Mire cómo Isaac no era estrecho. Dijo: así que no me querés más acá. Hoy. No se fue con rencor. Isaac no era estrecho. No era estrecho. Fíjese cómo Isaac era amplio. Y ahora vamos a ver la amplitud que él tenía en su interior porque tenía un pacto con Dios. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Todavía hay enseñanza, pero no vamos a entrar ahí. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron. ¿Qué hicieron? Con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de ese pozo Esek, que significa contención. Diga conmigo: contención. La gente estrecha es gente que contiende constantemente. Esto es mío, 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 esto es mío. Pero fíjese cómo Isaac no entra en esa pelea. No entra en esa pelea. Decirle al que está al lado tuyo: no entres en peleas innecesarias. No te metas en peleas innecesarias, en pavada. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién no tiene? Deja que piense que tiene la razón. Vos concentrate en lo que Dios te llamó a hacer. Hay gente que pelea por pavadas. A veces a mí me escriben en las cosas de Instagram que publico: yo sé que, ¿qué te voy a responder? Si tenés el tiempo para decir eso, ¿qué te voy a andar diciendo? Como si yo te voy a cambiar la opinión. Haz lo que quieras.
va a ser estrecho, como que tu opinión va a cambiar el mundo. ¿Qué me importa o no? ¿Qué dice usted? ¿O voy a entrar en la enemistad? ¿Qué me importa? A veces entramos en peleas pavas. Porque habían altercado con él. 21. Y abrieron otro pozo. Fíjese cómo Isaac era amplio. Dice, me tapás este pozo, ¡pum! Dios me va a bendecir, tengo otro pozo por acá. Si el enemigo te tapó un pozo, en el nombre de Jesús, Dios te va a abrir otro pozo. Pero no te estreches. Acabo de venir unos hermanos de la iglesia que se tuvieron que ir, pero me vinieron a contar algo. Hace poco fui a su casa. Cuando fui a su casa, la chica, la hermana me dice, mira, hoy me regalaron el sello. No tenía, ella es profesional, dice, pero yo no tenía sello. Dice, no tenía sello y una compañera de trabajo me dice, te voy a regalar el sello. Y me dice, así que mira, ya tengo sello. Y le digo, eso no es casualidad, eso es porque Dios te está sellando la profesión. No te va a faltar en la profesión. Guarda, ¿eh? Y me dice, sí, justo dice, se me está por terminar el cargo en el que estoy. Tranquila, le digo, es una señal de que se sella ese tiempo. Vos vas a trabajar de esto. Y hoy la vi, por la gracia de Dios, me dice, José, no sabés, ahora tengo 2 cargos. Parecía que se tapaba el pozo y Dios abrió 2. Porque no hay que reñir. Lo que es tuyo, si hay un demonio, vamos a echarlo fuera. Pero no vamos a andar perdiendo tiempo en cosas que... Y también riñeron sobre él y llamó, dice, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. ¿Qué significa Sitna? Enemistad. Y se apartó de allí. Isaac era amplio. Así que me tapa este pozo, me voy a hacer otro pozo. Mirá, me salió agua acá también. Este también es mío. Ahora me voy a hacer otro pozo más. Como que el agua lo seguía a él. Él era el próspero. Él era el que portaba la palabra. El enemigo quiere hacernos estrechos, chiquitos. No hay solución. Si no viene de acá, no viene de ningún lado. Dios tiene lo suyo, sus recursos, sus cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que discernir la temporada en la que estoy. Mire cómo Isaac dice, Isaac, tu temporada es de forastero. Si te volvés muy loco, te vas a meter donde debes meter. Esta temporada tuya es de forastero. No te hagas el loco, porque te vas a meter en cosas que no tenés que meter. ¿Sí o no? Yo a veces voy a iglesias y escucho, no sé, a veces a pastores jovencitos como yo que no tienen la bendición de tener una voz más madura que los aconseje constantemente. Y yo, no, hoy vamos a alquilar un lugar para 1000 personas y ese para 1000 personas va a ser así. ¿Y cuánta gente tenés? 15. No, porque tenemos fe. Te vas a volver loco. Hoy quizás te toca ser así, forastero, en este lugar, tranquilo. Ya después Dios va a traer lo otro. Fíjese, riñen por ese pozo, Isaac abre otro. ¿Sí? Quiero decirle a alguien, no sé por qué siento que es profético, siento que acá hay gente que siente que se le cerraron pozos. Dios va a mostrarte dónde hay otro pozo. Dice, no, es que el otro también se cerró. Mirá lo que pasa ahora. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y esta vez no hubo riña. Porque cuando el enemigo ve a alguien perseverante, dice, con este no puedo. Isaac no tenía la esperanza en el pozo. Tenía la esperanza en el Dios que es el Dios que hace abrir aguas donde no la hay, dice. Entonces Dios en este tiempo quiere hacernos ensanchar y Dios está trabajando en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra fe. Y estaba trabajando en Isaac y llamó, dice, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Yo sentí esta palabra hoy, Rehobot. Hay gente que vivió en los otros, en Esec, una vida contenciosa, en Signa, una vida, pero que viene un tiempo de robot, no de robot, sino de Rehobot. Y dijo, ¿por qué le puso Rehobot? Dice, porque ahora Jehová nos ha, esa palabra es ensanchado, la misma de Salmo 4, Jehová nos ha ensanchado. ¿Cuántos creen que viene un tiempo en donde Dios te ensancha en el nombre de Jesús? Quizás el enemigo, los filisteos, yo pensé que de acá ya venía el agua para siempre y le meten barrito.
Porque Dios está trabajando la perseverancia. Yo recuerdo cuando recién empezamos con el liderazgo de jóvenes y yo venía un joven y decía, este es un discípulo fiel. Y al mes se iba. O subía la típica foto en el baile. No, Dios. Bueno, ahí viene otro, a ver ese, y vení, vamos a orar a la, no sé, vamos a orar a la madrugada, a la noche, a la mañana, vamos a leer la Biblia, te llamo, te visito, no sé, de todo. Por acá sale agua, sale agua, sale agua. De nuevo, yo... ¿Cuándo vienen los Rehoboth? Y Dios empezó a abrir camino donde no había y empezamos a ver que sí había gente que quería seguir al Señor. Y con eso fue empezando, y empezó siendo poquito, pero fue creciendo y ahora estás vos acá, y estamos juntos. Pero al principio hay que ser perseverante. A veces era como el diablo decía, ¿ves? Predicá. Yo me acuerdo, iba todos los sábados, hermano, de mis 18 años hasta no sé qué edad, mis sábados fueron de Dios y de la gente. Yo no tenía sábado, no tenía domingo. Era de Dios y de la gente. Y a veces decía, predicá si no vienen, predicá si no cambia, predicá si nadie escucha. Era como que estaba en ese momento de sitna, ese momento de contención. Pero hay un momento donde, por ese seguir en la voluntad de Dios, se abre un pozo donde ya no te lo pueden tapar. Yo creo sobre algunos en este lugar, porque por algo Dios puso esta palabra en mi corazón, que viene este tiempo de Rehoboth. ¿Cuántos lo creen? Este año o el año próximo, no lo sé, un tiempo donde vas a encontrar ese pozo de agua que Dios te va a dar. Dice, porque ahora Jehová nos ha ensanchado. La palabra ahí es prosperado, pero la verdadera palabra es ensanchado. ¡Qué tremendo! No dice, porque el enemigo nos ha frustrado. No, Dios, aún a través de esas pruebas, nos permitió ensancharnos. Yo no sé qué pozo sentís que el enemigo como que abrís y te tira tierra, abrís y te tira tierra, abrís. ¿No será que Dios está permitiendo para que te ensanches en perseverancia? Yo no voy a soltar al Señor. Yo no voy a soltar al Señor porque esto no se me esté dando. Yo no voy a soltar al Señor porque esto esté trabado. Yo no voy a soltar al Señor. Él es el agua de vida. Él es el único que sacia mi sed. Entonces esa es la palabra. Y mire lo que dice, ya cerramos. Y se apartó allí, abrió otro pozo y no riñeron sobre él. ¡Wow! Y llamó su nombre Rehoboth y dijo, ¿te animás a decirle a alguien, decirle, tiene un tiempo en el que el Señor te va a prosperar, nos ensancha? ¿Y qué le permitió eso? Y fructificaremos en la tierra. Y mire lo que dice, siga un cachito más, ya cerramos. Y de allí subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Ve, hermano, en la vida de Isaac quiero que cerremos observando puntos que usted y yo podemos aplicar. ¿Sí? David dijo, cuando yo estuve en angustia, que significa estrechez, me ensanchaste. Isaac también estaba en angustia, había un momento de escasez. ¿Qué hizo lo primero? Buscó la voz de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a buscar la voz de Dios. Si hay algún área en tu vida o en mi vida que nos sentimos estrechos, lo primero, ¿qué Dios dice de esta estrechez? ¿Cuál es la perspectiva divina de esta estrechez? Porque si tengo la voz de Dios para mi situación, hay paz. Aún si un familiar está enfermo y Dios aparece y dice, tranquilo, me lo voy a llevar. Aunque duela, hay paz. Es la voz de Dios. Lo que no hizo Isaac, no cometió el error de sus padres,
sembró donde estaba, se estableció y no riñó. Y quiero, no sé si cerrar, tengo tantos versículos, pero no sé, hermano, quiero decirte y decirnos que viene un tiempo de cosecha al 100%. Pero lo primero, hermano, es lo primero. Isaac escuchó a Dios. ¿Sabe, hermano, que para mí noviembre y diciembre son meses desafiantes? Siempre, todos los años. ¿Por qué son desafiantes? Porque en mi mente yo ya empiezo a pensar en el año que viene, de forma personal y cosas acá en la iglesia que empezamos a orar con... ¿Y por qué desafiante, Josi? Y porque quiero hacer cambios ya. Pero me he dado cuenta que los años son mejores si yo tomo un tiempo para buscar a Dios. Tomo un tiempo para buscar a Dios. Yo te animo a que sean días donde busquemos a Dios más intensamente. Él se va a encargar de hacerte saber su voluntad. Vendrá por un consejo, vendrá por un sueño, vendrá por una canción, vendrá por una escritura, vendrá por una prédica, vendrá por un reto. Como sea, Dios va a darte a conocer su voluntad. Pero quiero decirte lo mismo que Dios le dijo a Isaac. Si en algún área en este tiempo te toca ser forastero, tranquilo. Si en algún área te toca ser empleado, es que yo ya quiero ser dueño. Si es tu tiempo de ser empleado, sé empleado. Descansá no en ser empleado o ser dueño, sino en que en este tiempo Dios quiere que estés empleado. A nadie le gusta ser forastero. Hay gente que ya sueña con tener lo suyo y por ahí ve videos, hoy está plagado de videos acá, allá, de cómo hacerlo, y se lanzan sin la voz de Dios y termina mal. La fuente de la prosperidad de Isaac fue que él era ancho en su fe para con Dios. Amén. Tengo muchas cosas más que podríamos hablar, pero creo que hasta ahí estamos. ¿Sí? Quiero que nos llevemos algunas preguntas para reflexionar. ¿Hay alguien que hoy está sintiendo angustia por algo? Yo quiero orar por esas personas, para que esa emoción o ese temor se vaya. Pero también quiero que trabajemos para ver si hay que ensancharse. Si el matrimonio está causando angustia, ¿la solución es dejarlo o la solución es ensancharme? Quizás debo ensanchar mi comunicación, debo ensanchar mi mostrar amor, debo ensanchar mi paciencia. La solución es dejarlo, porque recuerde, y ya cierro, la angustia es como una emoción que me estrecha, me estrecha, me estrecha y me ofrece una sola solución. Hermano, para que alguien se quite la vida o se suicide, es porque se volvió tan estrecho y la angustia se volvió tan fuerte que la angustia como que le cerró todas las puertas. No se acordó que había alguien que lo podía aconsejar, orar. Es como que la angustia es una emoción que cierra, cierra, cierra y da una sola opción, la que el enemigo quiere. Mátate. Soltá todo. Manda ese WhatsApp a esa persona que te puede dar esa mano, pero vos sabés que no está bien. O sea, la angustia es como que trata de enfocarme en lo que no tengo que hacer para que lo haga. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a ensancharme. ¿Puedo darle un versículo más? ¿Sí o no? ¿Puedo o no? ¿Me deja? Porque se me viene a la mente mientras lo estoy hablando. Quiero que me acompañe a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Versículo 2, capítulo 2, verso 1. Con esto cerramos. ¿Está sirviendo de verdad? Hermano, no lo vea como una prédica que lo hizo sentir algo lindo, sino que veámoslo si hay alguna instrucción. ¿Sí? Si hubo alguna instrucción para nuestra vida. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 1.
Ana estaba estrecha en que no tenía hijos. Y dice que lloró con angustia porque estaba estrecha, no tenía hijos. En un momento ella estaba estrecha y no quería ni comer, nada. Pero me dijo, no, pará, ¿de qué sirve no comer? Mejor voy a orar. Se ensanchó, fue y oró. Aquí voy a andar no comiendo, toda triste. Mejor voy a Dios, a ver qué dice Dios de mi situación. Y ella derramó su alma y lloró con angustia. Y usted sabe que después Dios le dio a Samuel. Pero mire la oración de Ana, inspirada por el Espíritu. Dice así, y Ana oró y dijo, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca, y es la misma palabra de prosperar, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. ¡Wow! Diga conmigo, mi boca se debe ensanchar sobre mis enemigos. ¡Qué tremendo! O sea, lo primero que hizo Ana fue ¿qué es ensanchar su boca sobre mis enemigos? ¿Alguna vez usted vio una pelea en el barrio? ¿Qué mirá? Mira vos. Y como que empiezan a ensanchar la boca, uno y empiezan a ensanchar la boca. Y acá dice que Ana ensanchó la boca contra el verdadero enemigo. El enemigo quiere que yo ensanche la boca contra, no sé, mis hijos, mi esposa. Pero ¿cuál es el verdadero enemigo? Quizá el verdadero enemigo es mi testarudez. Debo ensanchar mi boca en la intimidad y decir, Dios, renuncio a esto y ensanchar mi boca. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos porque me alegré en tu salvación. Amados, ¿qué es ensanchar la boca sobre los enemigos? ¿Qué estás viviendo hoy? Estoy viviendo escasez. Padre, gracias, porque tu plan conmigo es de un plan y empiezo a ensanchar mi boca. Mi Dios es grande, Él es fuerte, Él tiene un plan conmigo. Si Él no se está haciendo pasar o está permitiendo esto, algo Él tiene. Ensancho mi boca. Pero mire lo que dice, ¿sí? Yo ensancho mi boca y después usted lo busca. 2 Samuel 22:37 dice, y tú ensanchaste mis pasos. Yo creo que cuando uno ensancha la boca, Dios ensancha los pasos. Ensanche su boca. Quizás no puedo cambiar la situación, pero puedo hablar distinto. Puedo hablar distinto. Y esto no es confesión positiva, psicológica, es algo espiritual. Jesús dijo que Proverbio dice, en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Debo ensanchar mi boca. Ensanche su boca hacia sus hijos para bien. Sos un bendito, sos amado. El Señor está con vos. Ensanchemos nuestra boca. Ana se dio cuenta y dijo, wow, ensanchaste mi barriga, me diste hijos, pero yo ensanché mi boca en oración. La queja, escuche, ya cierro, hermano. La queja que produce angustia también quiere achicar mi boca, a que yo confiese solo mi situación. No, porque estoy así, porque es lo único que veo, esto. Pero si yo empiezo a ensanchar mi boca, ¿a qué? ¿A quién es Dios? ¿A qué dice la palabra? ¿Quién es Dios frente a esta situación? ¿Quién es mi Dios frente a esta situación? Empiezo a ensanchar mi boca sobre mis enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Ensanchamos nuestra boca. Si usted a veces escucha la intercesión, dice, che, una intercesión bocona. Padre, te pedimos, ¿no? Toda la ciudad. Pará, toda la ciudad. ¿No? Estamos ensanchando la boca. Padre, gracias, y te pedimos. ¿Por qué? Porque estamos ensanchando la boca sobre el verdadero enemigo. Yo quiero orar, hermano. Quiero orar si hay alguien, por ahí hay gente que literalmente hoy está en mucha angustia. Quiero orar que esa emoción se vaya, que la unción del Espíritu Santo te pueda tocar. Pero después quiero sugerirte, Espíritu Santo, ¿en qué me querés ensanchar? Gracias, Señor. Lo primero que me gustaría que hagamos es que digamos lo que dijo David. Señor, vos me vas a hacer ensanchar. Vos me vas a hacer ensanchar.
Ayer fuimos a predicar a una iglesia, fuimos con Joseph. Y Joseph y su mamá, ¿no?, vienen desde Tigre, muy lejos. Yo los primeros meses que Joseph venía le digo, che, te contacto con otra iglesia de más cerca, le digo, ¿qué haces acá? ¿No? Porque es una inversión en combustible, en todo. Y ayer fuimos a una iglesia y le preguntan a él, ¿de dónde sos? Y él dice, de Tigre. ¿Y dónde te congregás? En Varela. Dice, qué gasto, dice, ¿no? Y yo observé y Joseph dijo, qué inversión. Claro, si es gasto es que estoy malgastando, pero estoy invirtiendo. Me ensancho. Me ensancho. Hay algo que quizás Dios permitió que en tu vida ya no esté, quizás es porque te quiere ensanchar. Yo quiero que oremos, amados. La verdad, siento que es una palabra del Señor para nosotros. Le animo a que cierre sus ojos ahí donde está. Hable con el Señor un momento. Señor, te damos gracias porque así como Isaac dijo que tú eres el Dios que lo hizo ensanchar, así lo harás con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque vos llamaste a Abraham cuando vivía en un pueblo idólatra. Le prometiste un hijo cuando no había esperanza. Y a todo hombre y mujer lo llamaste y lo ensanchaste. Sé, Señor, que acá hay personas que te han creído. Te hemos creído con nuestras limitaciones. Señor, muchas veces andamos angustiados. Y a veces reconocemos que es porque hacemos de eso nuestro foco. Pero como dijo David, alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene de Jehová. Él hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero. He aquí, no se adormecerá el que me guarda. No se adormecerá ni dormirá al que guarda Israel.